contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo, Solo si es contigo. solo si es contigo. Speak a language of love like you know what it means. I can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. Simply the best. Better than all the rest. Muere a los 83 años la reina del rock and roll. Tina Turner fallecía este miércoles en su casa de Suiza. Le diagnosticaron un cáncer intestinal hace 7 años y su vida ha estado marcada por la tragedia. Sin embargo, nada le impidió convertirse en una diosa del rock. Decimos adiós a una grande, decimos adiós a una leyenda. Baby, I'd rather be there. In your heart, see the star of every night and every day. Ooh, yeah. In your eyes, I get lost, I get washed away. Siempre recordaremos su gran voz. Muy buenas noches, señores. Comenzamos este programa de jueves enseguida. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo, Solo si es contigo. solo si es contigo. ¿Nunca se han planteado el por qué vamos a exposiciones en las que hay fotografías de hace cientos de años? Bueno, pues gracias al trabajo que hace Alba, que la van a conocer enseguida, porque ella se dedica a restaurar material fotográfico y cinematográfico. Alba, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, qué alegría me da conocerte porque eres la primera restauradora de fotos que conozco. Sí, la verdad es que es una especialidad bastante desconocida. De hecho, aquí en España la única formación específica es un máster que hay, que empezó en 2018, y la mayoría de restauradores de fotografía como yo hemos tenido que salir a formarnos al extranjero. No, es que de verdad que hay poquitos, pero vamos, vuestra labor es indispensable. En primer lugar, me gustaría que nos contaras cómo se restaura una foto de hace cientos de años. Pues bueno, una cosa muy importante es saber identificar los procesos fotográficos, porque aunque a simple vista todas las fotografías nos parezcan iguales, realmente en el siglo XIX hubo muchísimos procesos fotográficos y bueno, una cosa muy importante es saber identificarlos. ¿Cómo se identifica? Pues lo que tenemos que hacer es ver microscópicamente las diferentes capas de la fotografía, porque las fotografías están formadas por un soporte y por una emulsión fotográfica. Entonces, como he comentado, en el siglo XIX había diferentes tipos de emulsiones fotográficas y una de nuestras principales labores es identificar y saber de qué tipo de fotografía estamos hablando a la hora de restaurar. Entonces, una vez que tenemos la fotografía identificada, dependiendo del tipo de proceso, pues vamos a aplicar un tipo de restauración u otra. Lo normal que se hace en fotografía la intervención es muy limitada porque las capas son muy delgadas, no pasa como en otros materiales como la pintura o la escultura. Las capas que tenemos son muy delgadas y entonces lo que se hace básicamente es una limpieza superficial que pasa pues por limpiar el polvo con aire. No es muy simple, una pera de aire, igual que utilizamos para limpiar, por ejemplo, el objetivo de una lente. Vale. Estaríamos hablando de una pera de aire. ¡Ay, qué curioso! Sí, es lo primero que hay que hacer, eliminar el polvo, porque aunque parezca una tontería, el polvo es súper dañino para la fotografía. Vale, una vez que hemos hecho eso... Sí, luego también, dependiendo del tipo de fotografía, de la fragilidad del proceso, porque
los primeros procesos del siglo XIX, por ejemplo, las capas fotográficas eran mucho más frágiles y hay procesos incluso realizados en soporte de metal. Nosotros estamos habituados siempre a ver la típica fotografía en soporte de papel, Sí. pero las fotografías, por ejemplo, con soporte metálico son muy frágiles a la abrasión, como puede ser, por ejemplo, un daguerrotipo del siglo XIX. Y entonces, por ejemplo, no se puede usar pinceles. Entonces, después de retirar el polvo con una pera de aire, lo que debemos hacer es digamos, seguir retirando la suciedad superficial con un pincel específico, con una cerda muy fina, como en este caso con un pincel japonés o un pincel incluso de pelo de marta, que es un animal que tiene el pelo muy, muy suave, Vale. y retirar el polvo. Luego, esto estaríamos hablando de, digamos, de un caso sencillo, de una fotografía que no está muy estropeada. Vale. ¿Y tiene algo que ver el tamaño? ¿Cambia el proceso en función de si es una fotografía pequeñita como es esta, así es, no sé, algo más grande como un cuadro? A ver, no, digamos que los procesos de, por ejemplo, de limpieza, de intervención, de restauración, son iguales. El problema viene cuando tenemos fotografías de un formato muy grande, que al final siempre vamos a necesitar dos personas, porque que una sola persona manipule una fotografía sola, al final Claro. no deja de ser un riesgo para la fotografía, la manipulación. Claro que sí. Qué curioso todo lo que nos cuentas. Me gustaría saber también cuál es la fotografía más antigua que has tenido que restaurar. Pues las fotografías más antiguas que he restaurado son pues, los daguerrotipos, que es el primer proceso fotográfico del siglo XIX, y que son fotografías realizadas, como he comentado, en soporte de metal, que datan de, pues las que yo he restaurado, de 1850, Madre mía. el siglo XIX. Y hay algunas que es algo imposible, que decís, mira, esto no se puede restaurar porque la calidad es muy mala. A ver, hay fotografías que están en muy malas condiciones, claro que sí, por ejemplo, como en casos como estos hay muchas pérdidas de lo que es de emulsión, hay mucha laguna, mucha pérdida de imagen, al final el restaurador no se lo puede inventar, Claro. porque nosotros como restauradores tenemos una ética profesional y siempre tenemos que respetar el objeto original en este sentido. Entonces, si la fotografía tiene muchas pérdidas, digamos que eso al final es irrecuperable. Vale. Pero ¿tú recuerdas en todos los años que llevas trabajando un caso que parecía prácticamente imposible pero que finalmente hayas recuperado? Sí, eso ocurre mucho, por ejemplo, con las típicas fotografías que son retratos coloreados de Sí. principios del siglo XX, que muchas están así en los desvanes, están en muy malas condiciones, y en mi caso, por ejemplo, hemos encontrado muchas que venían totalmente enrolladas, totalmente pegadas, con hongos, y sí que a través de un tratamiento de inmersión y un tratamiento, digamos, acuoso, con solvente, un poco agresivo, demasiado agresivo para la Sí. fotografía, pero bueno, en estos casos es salvar o perder, sí que hemos conseguido recuperar fotografías que estaban en un estado lamentable. No, imagino, porque es cierto que hay muchísimas fotos antiguas que apenas se aprecia incluso lo que se quiere mostrar. Alba, nos has traído muchísimas cosas. Sí. Me gustaría que nos las enseñaras, Sí. pero que nos explicaras también para qué se utiliza, porque, por ejemplo, eso es tu herramienta de trabajo, pero Sí. claro, nosotros a simple vista no entendemos nada. Sí, bueno, aquí hay algunas herramientas, esto digamos que es un poco una muestra de algunos de los materiales que usamos los restauradores de fotografía. Hay algunas cosas curiosas, como por ejemplo, A ver. esto que es una herramienta también que usan los dentistas. Sí, te lo iba a decir, me suena, ¿eh? Sí, te suena, ¿verdad? Pues sí, y luego, bueno, también las herramientas realmente se parecen a las de medicina, porque usamos también bisturí. Muchas veces, por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta que muchas fotografías tienen como puntitos negros, que son Sí. al final excrementos de insectos, y todo ese tipo ¿Qué me de dices? suciedad la retiramos pues, con el bisturí, haciendo una presión muy ligera y bueno, digamos que al final las herramientas son muy similares a las que se usan, por ejemplo, en medicina. Luego las pinzas también se usan Fíjate. también en medicina. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer un injerto, por ejemplo, imaginaros que aquí que tenemos un faltante Sí. y tendríamos que hacer una reintegración. Bueno, aparte de usar un papel especial como esto, que es papel japonés, que es un papel de un gramaje muy fino y que se usa para este tipo de intervenciones en restauración de obra gráfica y fotográfica,
Pues por ejemplo, cuando estamos manipulando los trocitos, pues siempre lo tenemos que hacer con pinzas, de forma que... Claro, con mucho cuidado. Con mucho cuidado, efectivamente, con mucho tacto. Hombre, parece una cirugía, literalmente. Sí, sí, es que en ocasiones es una cirugía. ¿Es más complicado restaurar fotografías a color o en blanco y negro, o da igual? A color. Es que el problema de la fotografía a color es que la intervención es mucho más limitada que la fotografía en blanco y negro. Claro. Y al final, por ejemplo, cuando hacemos una reintegración, un injerto, en una fotografía a color se nota muchísimo más que en una fotografía en blanco y negro. Claro. Cuando luego, por ejemplo, vamos a hacer una reintegración cromática, que al final es el mismo proceso que se hace, por ejemplo, cuando hay un faltante en una pintura. Cuando vamos a hacer una reintegración cromática, hacerlo en una fotografía a color es muchísimo más complejo que hacerlo en una en blanco y negro. Claro, y por ejemplo, los trabajos que soléis hacer es, por ejemplo, para llevar a cabo exposiciones o también son trabajos a nivel personal. Alguien que te dice, mira, tengo esta foto de mis bisabuelos y me gustaría recuperarla. Pues, a ver, normalmente lo que más se suele hacer es trabajos para instituciones, para museos y para, por ejemplo, archivos, bibliotecas. Lo que pasa es que las intervenciones son bastante diferentes, porque no es lo mismo cuando un particular te pide una intervención que cuando trabajas en un museo o en un archivo. Claro. O sea, son, por ejemplo, tres casos muy diferentes. Por ejemplo, cuando el particular te pide algo, normalmente te suelen pedir un resultado muy estético. Claro. O sea, quieren algo muy estético. Cuando trabajas en un archivo, normalmente lo que haces es archivar, como el nombre, almacenar, como el nombre bien lo dice. Y cuando, por ejemplo, trabajas en un museo, al final lo que haces es montar para una exposición. Entonces, son tres tipos de trabajo muy diferentes entre sí. Claro. Si te parece, vente por aquí, vamos a ver un poco lo que nos has traído, que oye, yo es que estoy maravillada, me pasaría horas escuchándote, porque de verdad es que es algo tan desconocido. Sí, bueno, pues he traído aquí parte de un fondo familiar que nos han prestado a la Fundación Lorquimur, donde yo trabajo, para que recuperemos, porque estaba en muy mal estado, estaba en una casa que está prácticamente en ruinas y que va a ser rehabilitada, y entonces nosotros nos hemos traído parte del fondo, que es el fondo familiar realmente del cineasta amateur Jesús López Burgos, y bueno, es un fondo que está muy relacionado con su carrera cinematográfica. Entonces tenemos desde la parte más familiar, que serían pues álbumes y todo ese tipo, luego muchas revistas que tienen gran importancia histórica, porque al final son revistas y publicaciones de la Feria de Lorca de los años 70, de la Semana Santa. Claro, estamos hablando de que esto lo podremos ver expuesto en un tiempecito de un año aproximadamente, pero que habla de la historia de Lorca. Claro, es un fondo muy importante porque al final Jesús López Burgos era una persona que era aficionado a la fotografía y al cine, y entonces hizo una labor cronista por la ciudad de Lorca muy importante y una labor considerable de lo que es de documentación de festividades, de eventos, pues, desde el mercado semanal, la tradición alfarera, en fin, que es muy interesante para la historia de Lorca. ¿Estas fotos también pertenecen a esa exposición que vamos a poder ver? Sí, estas fotos, por ejemplo, esto es un fotograma de la película El niño y el canario, una de las películas que hizo López Burgos. Sí, además esta fotografía se repite, como podéis ver, este es su hijo, de hecho, que participó en la película. Y bueno, hay muchas fotografías relacionadas con esta película. Y bueno, aquí os he traído un caso de unas que están en muy mal estado, que están incluso pegadas, como estábamos hablando del tema también de deterioro, de cómo restaurar la fotografía, y bueno, esta pues requerirá de una intervención más compleja. Eso te iba a decir, ¿cuánto tiempo aproximadamente se puede tardar en llevar a cabo la restauración de estas fotos? Bueno, de todo el fondo bastante tiempo, de una fotografía pues depende, es que al final los restauradores pasa como los médicos, el médico cuando abre ya se encuentra, pues nosotros igual, yo aquí no sé lo que tengo detrás porque está pegado, cuando lo despegue a lo mejor ya te diré, uy, pues tanto tiempo. A lo mejor pensaba que iba a tardar 2 días y voy a tardar una semana. Hombre, entonces, tiene que ser una labor... Claro, es un poco, nosotros podemos hacer una estimación de decir, uy, pues aquí probablemente me encuentre esto, pero es complicado dar una estimación, así a simple vista. Alba, mientras nos enseñas estas, me gustaría que nos contaras cómo decidiste tú dedicarte a este mundo.
Pues, a ver, yo soy licenciada en Bellas Artes y yo había cursado las asignaturas de restauración y al final vine un poco de rebote. A mí me gustaba mucho la fotografía, yo cuando era jovencita también hacía fotografía analógica y tuve la suerte de que me concedieron una beca de las que concedían antes de Leonardo da Vinci, de hacer prácticas, y me fui a Roma y estuve trabajando en una empresa que me dio formación teórica y formación práctica. ¡Qué y entonces guay! ya me interesó mucho la especialidad, yo ya empecé a formarme un poco de forma autodidacta por mi cuenta, a hacer cursos y bueno, al final fui enganchando una beca con otra, programas de investigación y acabé haciendo la tesis doctoral de fotografía. ¡Qué guay! ¿Y no te arrepientes, a que no? No, por supuesto que no. Bueno, estas fotos me parecen una auténtica maravilla. Estas fotografías son, como he dicho, están muy relacionadas con su faceta cinematográfica, pero son fotografías que van en serie y que él presentaba a concursos. Y hay muchas que están relacionadas con la Semana Santa. ¿Sí? Como hemos dicho también con su carrera cinematográfica, de hecho esta es la misma que os he mostrado antes. ¡Qué chula! Y bueno, eran pues eso, eran fotografías artísticas que él presentaba a concursos, de hecho en los soportes donde van montadas vemos los títulos. Ay, sí. Viva el Paso y Morfeo, aquí al final es alguien pues Fíjate. en pleno apogeo de Semana Santa Ya por ves, la calle. no son muy diferentes a las imágenes que vemos ahora, en la actualidad, en el 2023. No. Bueno, lo que sí que es curioso es cómo han cambiado los textiles, por ejemplo, el tema textil, los trajes, sí que ¿Sí? Estas fotografías son de los años 70 aproximadamente y luego también las grabaciones cinematográficas que nos han llegado de él ¿Sí? nos permiten apreciar cómo ha evolucionado la Semana Santa. Fíjate. Entonces es muy interesante. No, al final de la fotografía también aprendemos muchísimo. Sí. No sé si nos puedes contar alguna curiosidad, no sé, de algo que te haya ocurrido a lo largo de un proceso de restauración. Bueno, más que curiosidad... ¿Se ríe eso de pensarlo? Sí, más que curiosidad es estrés, por ejemplo, que te llegue un museo importante y te diga, en 2 semanas inaugura una exposición y las obras no han llegado muy onduladas. Y estamos hablando de fotografías de 1,20 m por 1,20 m y que nos digan que tenemos 2 semanas para restaurar 40 fotografías. Eso es como que... Entre 2 personas, lo que te he contado, que no es lo Claro. mismo restaurar esto, Claro. que restaurar esto. Exactamente. No, eso... O en el caso que a nosotros nos pasó, las 40 fotografías de 1,20 m. Eso te iba a decir, que esa llamada en la que te dicen eso, cuando menos te pone un dolorcito de barriga, Sí, como diciendo, sí, pero ¿cómo hago yo sí. esto? Y una presión añadida Hombre, claro. importante. Alba, antes de comenzar Sí. la entrevista te decía, oye, esto qué curioso, parece lo de rallar tomates, ¿no? Sí. No sé si lo podemos enseñar. Oye, a mí me ha Sí. parecido curioso. Sí, es que es bastante curioso porque A ver. otra forma de limpiar la fotografía en seco es el polvo de goma. Entonces el rallador lo que hacemos es rallar la goma Sí. y luego con un algodoncito suave, pues ejerciendo una presión muy ligera, lo que hacemos es limpiar la zona que esté sucia. Es que es curioso, ¿eh? Me recuerda entre un rallador de tomate y como una Sí, campanilla. algo muy doméstico, o sea, es dentro de... porque el polvo de goma sí que te lo suelen vender, a lo Claro. mejor ya, pero vamos, Sí. utilizando la goma adecuada y tal, al final no hace falta comprarlo. Claro, Vamos, claro que sí. Es una forma casera. Claro que Uno sí. de los trucos. ¿Y algo más que nos puedas enseñar que también resulte curioso a la hora de Bueno, restaurar? algo muy importante con el tema de ya no tanto de la restauración, hablaríamos más del tema museístico, es por ejemplo el control de humedad y temperatura en la sala. Digamos ¿En la sala? En la sala, sí, en general. ¿Donde se expone? La fotografía. Vale. Claro, porque la fotografía al final es un material que es muy sensible a los cambios de temperatura y Claro. de humedad. Entonces, el control en las salas donde se exponen es muy importante. Las fotografías tienen que permanecer a una humedad, depende del proceso, pero lo general es que estén entre el 30 y el 40%, porque al final una humedad, por ejemplo, que supere el 55-60 ya da pie a que se puedan Claro. generar hongos y microorganismos en la fotografía. Porque tenemos que pensar también que estas fotografías del siglo XX son de gelatina. Y la Claro. gelatina al final es un material también higroscópico que con el cambio de humedad se expande y bueno, y entonces eso al final hace que se deteriore la capa y Claro que sí. que se fragmente,
en fin, todo lo que podemos ver. Que bueno, también los insectos también es una parte de los deterioros que ocurre con mucha frecuencia, y los insectos pues van al calor y a la humedad. Claro, y que desconocíamos totalmente. Pues Sí. Alba, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hemos podido enseñarle a la audiencia un trocito de la exposición que verán próximamente, gracias a la Fundación Lorqui Moore, de la que tú, Sí. participas activamente, ¿no? Sí, muy activa. Y bueno, nos traerás pronto noticias de cuándo podemos visitarla, ¿no? Sí, a ver, hombre, nosotros nos gustaría que fuese como más o menos para la Semana Santa del año que viene, ya que el material está tan relacionado con Semana Santa, pues nos gustaría que fuese para esa fecha. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, de verdad me ha encantado conocerte y por supuesto conocer tu trabajo, que para ti es algo normal, pero para nosotros, oye, totalmente desconocido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. No tardes en venir a contarnos más cosas, ¿eh? Sí. Que esto ha sido solo el primer capítulo. Cuando me invitéis. Queremos saber más. Gracias. Muchas gracias. Señores, nos vamos ahora hasta Águilas porque allí se van a celebrar las segundas jornadas gastronómicas de La Lecha. Vamos a verlo. Bueno, pues precisamente se van a celebrar del 26 de mayo al 4 de junio. Saben ustedes que la lecha es un producto de temporada, un pescado que se captura en el litoral aguileño en primavera-verano, con una carne blanca, suave y de alto nivel nutritivo, además de tener un sabor exquisito, claro que sí. Entre los menús se pueden encontrar diferentes propuestas gastronómicas: tartar de lecha, aguacate, mango, perlas de yuzu y coulis de fruta de pasión, pero también fideuá de lecha, vinagrillo de lecha con pimentón, arroz a banda y marisco. Pero, ojo, leche frita con tomate o ceviche de lecha con frutos secos y ají amarillo, entre otros. Participa en el restaurante La Veleta, Arrecife, La Tercena, Restaurante Ginés, La Chimenea, Costa Azul, Zoco del Mar, Saboreando el Cielo, Tiburón, Restaurante Mar Usca, Barco Turístico Don Pancho y Hotel Puerto Juan Montiel. Y aprovecho para contarles que hoy es el Día del Orgullo Friki. Nuestro compañero Juan Antonio ha salido por las calles de Lorca a preguntarle pues, a todos los vecinos si realmente saben lo que es un friki. Yo les hago también esa pregunta. ¿Sabrían responder y describir a un friki? Yo dudoso, ¿eh? Vamos a ver lo que dice la gente en la calle. Hoy es el Día del Orgullo Friki. ¿Por qué? Pues porque en Madrid, un día como hoy, pero de 1977, se estrenó la película de Star Wars, la primera de la saga, obviamente. Pues la RAE que nos dice del orgullo friki, pues que es una persona con unos gustos excesivamente, o una persona pues que viste de manera extravagante. En fin, hoy vamos a celebrar el Día del Orgullo Friki con nuestra audiencia, a ver cuánto me encuentro por la calle. Hoy se celebra el Día del Orgullo Friki, ¿lo sabíais? No. No, no lo sabía. ¿Sabrías explicarme qué es un friki? La verdad es que no. A ver, pues yo diría que un friki es alguien que dedica mucho tiempo a algo, a una cosa sola. Friki, yo conozco una canción que de friki. ¿Cuál es? No sé, una canción de reggaetón que se llama Friki. Como puede ser videojuegos, cómics, ¿no? Exactamente. ¿Pero tú te consideras friki? Sinceramente no. No mucho. Bueno, sí, cuando me gustaba Harry Potter. ¿A ti te han llamado alguna vez friki? Sí, ella. ¿Cuándo ha sido la última vez que te han llamado friki? Pues hace poco seguramente. ¿Ni te han llamado nunca friki ni nada? No. Hay un estudio que han hecho sobre el porcentaje de los murcianos que se consideran frikis. ¿Más o menos podrías intuir por dónde anda el porcentaje? Yo que sé, el 10%. 40, 50%. 40 o así, ¿eh? ¡Hala! Sí, yo creo que aquí hay muchos frikis, ¿eh? ¿Más de la mitad? Sí. O sea, perdón, casi la mitad. 40% es un porcentaje alto. Sí, yo creo que sí. 40 y un 10%. Es un 18%. ¿Qué poco? ¿Lo consideras que es poco, mucho, lo que esperabas? Poco, ¿no? Para lo que tú piensas, ¿no? Sí. Más o menos lo que esperaba, sí. ¿Me podrías decir para ti qué persona así conocida es un friki? Pues el Rubio. Yo diría que Choca. ¿Por qué? No sé, luego iba a Japón a ver cosas de manga y cosas de esas. Pues porque se centra mucho en las cosas y a veces lo escuchas hablando y dices, madre mía, sí que parece que vive en el videojuego. Hay que celebrar ese orgullo, ese gusto por los videojuegos, por los cómics, por las series. ¿A ti te gusta alguna serie en excesivo, algún cómic? Pues te podría decir a lo mejor Ataque a los Titanes, The Witcher. A mí la serie favorita es Vis a Vis. ¿Y creéis que eso va como un poco enlazado a algún rango de edad o que ser friki no tiene edad?
A ver, yo creo que sí que va más enlazado a un rango de edad, ¿no? Pues cuando tienes a lo mejor entre 12 y 18 años, a lo mejor pues te pasa mucho más tiempo, a lo mejor jugando videojuegos, viendo series y cosas así. Perdone. Usted... No, perdone. ¿Es usted friki? Se me va el entrevistado. Bueno, pues hoy nos hemos encontrado mucha gente, me ha sorprendido mucho que no conocía la palabra friki, otros que sí. Yo no sé ya cuál de los dos bandos creer. Yo digo que viva los frikis, viva la gente que es extraordinariamente diferente al resto que nos pone la sociedad. Así que nada, así celebramos el Día del Orgullo Friki. Pues hombre, es que al final todos tenemos nuestro encanto. Nadie es normal, porque en realidad, ¿qué es lo normal? Así que vivan los frikis, claro que sí, que viva todo el mundo. En realidad, yo tampoco sabría bien cómo definir a un friki, porque siempre se asocia, pues no sé, a gente que le gustan las películas de superhéroes, pero no tiene nada que ver, incluso de aspecto físico, pues a alguien como con gafas, pero fíjense si eso es anticuado, porque hoy en día, ¿quién no lleva gafas? El caso que yo estoy con mi compañero Juan Antonio, en que todo el mundo, vamos, es extraordinariamente bonito y bonica. Y señores, cambiamos de asunto y les cuento ahora que según un estudio la ciudad de Nueva York se hunde precisamente por el peso de sus edificios, pero no es que se vaya a hundir, es que cada año se hunde entre 1 y 2 milímetros. Bueno, pues estamos hablando de que tiene más de 1 millón de edificios. Al parecer, como les digo, cada año se hunde entre 1 y 2 milímetros. Todos los edificios de Nueva York pesan en total 762 millones de kilos. Además, según hemos podido leer en el diario News, en septiembre de 2022, un estudio detectó el hundimiento de 44 de las 48 ciudades costeras más pobladas del mundo, en las que se incluía la ciudad de Barcelona. Y es un milagro que la conductora de este vehículo saliera ilesa. Esto ha ocurrido en Granada. La mujer conducía tranquilamente cuando de repente un palé de cemento caía sobre su coche. La conductora es una joven de 23 años. Ha vuelto a nacer. Me quiero morir. Quiero morir en tu mirar, quiero morir y despertar y tenerte junto a mí, amor, sin ti no puedo estar. Quiero poder recuperar todos los días que perdí. Por puñados de progreso yo perdí mi libertad. ¿Estás contento, Sí, hoy es un gran día. Lo acaban de ver, este chico le gasta una broma a un señor que está tomando el fresco tranquilamente en un banco. Su reacción, pues, es buena, la verdad, ya lo han visto, aunque cuando el joven se va, el hombre flipa en colores, o si no, fíjense en su cara. Y ojo, ojo, ojo con este vídeo. La chica piensa que va a sorprender al novio, pero también él la sorprende a ella. Me pregunto qué les contestarán a sus nietos cuando les pregunten que quién pidió matrimonio a quién. Oh my gosh. Pues qué maravilla y qué casualidad tan bonita. Así que desde aquí les deseamos que sean lo más feliz del mundo. Señores, nos vamos unos minutitos de nada publicidad y regresamos como siempre con mucho más, no se lo pierdan. Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor, solo si es